Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos Buenos días, días, Buenos doctor. doctor. Bien, días, gracias. doctor, ¿cómo está? Buenos días, profe. Bueno, entonces, ayer terminamos con lo del acoso sexual, ¿cierto? Y íbamos a empezar con los delitos contra el patrimonio económico. ¿Sí es así? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, entonces, antes de eso, por ahí ayer, si no estoy mal, Oscar fue el que me preguntó sobre los enamorados que molestaban y molestaban y molestaban estos enamorados empedernidos o enamoradas, porque también se puede presentar el caso de las mujeres. Yo por ahí me puse a buscar algún pronunciamiento jurídico sobre los enamorados empedernidos que no les botan ni la hora y siguen y siguen cansando y cansando a la enamorada o al enamorado, porque también ella puede estar enamorado y el señor no le da ni la hora. Hay una sentencia muy bonita sobre eso de la T, desde la Corte Constitucional, la T 361 del 2019. Ojo, la T de Tetero 361 del 2019. Esa sentencia básicamente le concede el derecho de decir no a los pretendientes insistentes. Estos son pretendientes, ya se pasan de insistentes como a canzones. Entonces, la corte pone también bajo la lupa jurídica estos pretendientes insistentes o estas pretendientes insistentes, porque también se puede llegar a presentar el caso que se trate de una mujer. Entonces, si quieren, esto no es materia del curso, pero a manera de cultura general, la T de Tetero 361 del 2019. Muchas gracias, doctor. Vale, Muy amable perfecto. por ese aporte. Eso es por lo que uno no tiene nada más que hacer y se pone a buscar ahí, como si yo no, me causó la duda y ayer en la noche dije, voy a ver qué ha dicho algún pronunciamiento judicial sobre estos pretendientes canzones, por no decir insistentes, sino que la Corte utiliza estos eufemismos. Pero bueno, perfecto. Antes de entrar a estudiar los delitos contra el patrimonio económico, vamos a hacer con base también en alguna sugerencia y que no estamos todavía muy duchos en la dosificación punitiva. Antes de entrar, les repito, a estudiar los delitos contra el patrimonio económico, vamos a hacer un ejercicio, solo uno, de dosificación punitiva de un delito sexual, que nosotros ya somos expertos en delitos sexuales, y con un agravante. Entonces, un delito sexual con un agravante. Y para eso no, pues ya no vamos a necesitar un ejemplo nuevo. Ya tenemos el ejemplo de este señor Tamayo y este señor Bernal, eh, en el cual efectivamente nosotros habíamos dicho que las tres damas eran objeto del delito de acceso carnal violento. Estas tres mujeres fueron víctimas de ese delito de acceso carnal violento, pero eventualmente haciendo solo alusión a la menor de edad, pues de hecho, inicialmente, ya desde sin hacer mayores elucubraciones, vemos que Lady, que es la niña menor de edad, pues por eso les digo, sin hacer mayores elucubraciones, pues Lady es una niña de 13 años. Entonces se configura inmediatamente una causal de agravación que es la consagrada en el numeral cuarto del artículo 211. Entonces hablaríamos en ese caso de Lady, de un acceso carnal violento agravado. Acceso carnal violento, ¿por qué? Porque violaron a Lady. Y agravado, ¿por qué? Por la edad de Lady, que tiene menos de 14 años. Entonces, ese artículo 211, mis doctores nos indica que las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán de una tercera parte a la mitad. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Voy a compartirles la pantalla. Me avisan, por favor, cuando les haya compartido la pantalla. Me esperan un momento. A ver. Y vamos a hacer el ejercicio y de una vez
pues queda grabado de cómo se realiza la dosificación punitiva en estos casos. ¿Ya tiene la pantalla? ¿Ya la pueden observar? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar del caso de Lady Rodríguez. Lady Rodríguez tiene 13 años. Entonces, nosotros ya habíamos establecido que Lady Rodríguez era víctima del delito de acceso carnal violento del artículo 200. Ese es el delito de la cual es de víctima Lady. Bueno, entonces, al ser acceso carnal violento, de inicio ya encontramos una circunstancia de agravación. Circunstancia de agravación es la del numeral cuarto del artículo 211. Entonces, hablamos de un acceso carnal violento agravado. Perfecto. Ahora vamos a hablar de las penas. Las penas corresponden al acceso carnal violento, al artículo 205. Únicamente hablamos de una pena de 12 a 20 años de prisión. Esta es la pena consagrada en el artículo 205. De 12 a 20 años de prisión. Esto equivale, mis doctores, nosotros indicábamos en clases anteriores que lo más correcto es dosificar la pena en meses. Entonces esto implica un mínimo de 144 meses y un máximo de 240 meses. Esa es la pena del artículo 205. Bueno, ahora el agravante. Vamos a aumentar el agravante. Entonces, más el agravante. Más el agravante que es el artículo 211. Dice el artículo 211 que la pena se aumenta de una tercera parte a la mitad. Entonces nos remitimos al artículo 60 del Código Penal. Y ese artículo 60 nos indica que cuando una pena se aumenta en dos proporciones, la menor se le aplicará al mínimo y la mayor se le aplicará al máximo. En este caso, efectivamente, nos encontramos ante dos proporciones. La primera proporción es una tercera parte y la segunda proporción es la mitad. Entonces, entre la tercera parte y la mitad, la tercera parte es menor de la mitad. La tercera parte es 0.33 y la mitad es 0.50. Entonces, la menor proporción se la aplicaremos al mínimo de la pena y la mayor proporción al máximo de la pena. Entonces, entonces acá se aumentará una tercera parte. Entonces colocamos más una tercera parte. Y efectuamos la operación, que es 144 dividido entre 3 me da 48. Ese es el monto que tengo que aumentar.
y al máximo la mitad. $120 la mitad de los 40. Entonces, ¿qué pena nos queda como resultante del delito de acceso carnal violento agravado? Entonces, la pena resultante es 144 más 48. Una pena mínima de 192 meses de prisión y una pena máxima de 360 meses de prisión. Esto así ha quedado entendido de esta forma que realizamos esta dosificación. Si les quedó entendido, mis doctores. Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces mírense que de esta forma entendemos más fácilmente cómo se dosifican las penas. Entonces, en este caso, ya dosificamos por allá un homicidio agravado y ahora dosificamos un acceso carnal violento agravado. Entonces ya van dos ejercicios de dosificación. Como yo sé que ustedes son alumnos muy inquietos y les interesa mucho el derecho penal tiene algo que nos agrada a todos o a casi todos, que es el morbo. El derecho penal es muy morboso. ¿Por qué? Si ustedes observan un noticiero, el noticiero en su mayoría, en la emisión diaria de un noticiero normal, la mayoría es derecho penal. ¿Por qué? Porque eso despierta el morbo de la ciudadanía. Los homicidios, los accesos carnales violentos, o qué más morbo que el proceso Colmenares, o que el proceso de Rafael Uribe Noguera, o que el proceso de... Doctor, buenos días, qué pena molestarlo. Dígame. Dígame. Doctor, una preguntita. ¿Hasta ahí llega ya la dosificación de la pena en este delito? No, pues es que esa es la primera. Después ya toca dividirlo en cuartos y tener en cuenta si se imputaron circunstancias de mayor o menor Después toca punibilidad. los cuartos mínimos, medios y máximos, ¿sí? Sí, claro. Entonces usted toma el máximo menos el mínimo y lo divide en 4 y así Listo, ubica cada doctor. uno de los cuartos. Doctor, discúlpeme, esta clase la subir. Doctor, es que lo que pasa es que estoy aquí en el centro en una diligencia y no puedo escuchar bien. ¿Esta la suben ahí a WhatsApp? Eder, yo subo todas las clases las subo, todas, Bueno, doctor, muchas gracias, doctor. Qué pena, es que no escucho bien. Gracias, doctor. tranquilo. Entonces, les decía que el derecho penal tiene mucho de morbo. Les colocaba como ejemplo el caso de Natalia Ponce, el caso de Rafael Uribe Noguera, el caso de Colmenares. Y como ustedes son estudiosos del derecho penal y lógicamente algunos, no la mayoría, no, yo me incluyo, nos gusta ese morbo del derecho penal. Les voy a enviar al grupo de WhatsApp que tiene este curso, les voy a enviar un escrito. Ustedes no tienen por qué aprendérselo porque esto no es materia de estudio. O sea, cómo se elabora un escrito de acusación será objeto de su próximo módulo de Derecho Penal, en el cual muy posiblemente yo no los voy a acompañar porque esto de clase de día yo nunca lo había hecho. Yo casi siempre cuando dicto es de noche y muy esporádicamente, pero en su próximo módulo, en el módulo que estudien su derecho penal procesal, les van a enseñar, entre otros aspectos, del cómo un fiscal debe de diligenciar un escrito de acusación. Pero básicamente, ¿para qué nos sirve en lo que atañe a este curso? Nos sirve para leer cómo el fiscal está relatando los hechos. Yo les había indicado unos hechos en un ejemplo, en el caso de
de que Carlos Tamayo era que yo les decía y David Bernal. En ese caso yo les indiqué unos hechos, que unas personas asistían a algún sitio y uno sacaba una pistola y les apuntaba y las violaban. Bueno, esos son unos hechos. Y esos hechos ustedes determinaron que constituían unos delitos, lo que se denomina la tipificación de los delitos, así se denomina, lo tipificaron. Entonces, tomaron esos hechos, dijeron, sí, efectivamente, esos hechos se adecúan o se pueden enmarcar dentro de unos delitos. Perfecto. Entonces, ese escrito lo van a utilizar ¿para qué? Para leer los hechos, cómo el fiscal le está relatando tanto al juez como a las demás partes los hechos. ¿Cuáles fueron los hechos jurídicamente relevantes? Eso ya ustedes lo saben. Y ya saben cuándo una persona es autora, coautora, cómplice, partícipe. Y ya lo saben por qué, porque la sentencia 29221 se los está diciendo. Entonces, eso también lo deben saber porque eso ya se hizo parte de su módulo anterior de Derecho Penal General. Entonces, ustedes van a tomar esos hechos, van a estudiar si el fiscal está encuadrando bien esos hechos dentro del delito, porque bueno, en lo que atañe al delito de homicidio, y van a indicar si el fiscal dice que ellas son autoras o coautoras o cómplices, ese estudio lo van a hacer. Entonces, en unos minuticos les voy a enviar el escrito de acusación al grupo de WhatsApp y el lunes hacemos un pequeño ejercicio con relación a este caso, el caso Colmenares, para que ustedes lo entiendan y van a tener, entonces este proceso yo lo conocí también a profundidad y ya van a tener la oportunidad de tener una pieza procesal de ese caso tan sonado, lo van a tener ahí en sus dispositivos digitales y las personas que deseen imprimirlo. Pero ya van a conocer el caso Colmenares en sus piezas procesales, no como lo conoció la mayoría de las personas que lo conoció con base en periodistas y en películas y no. Lo que pasó en los periodistas informaron a medias y las películas también informaron muy a medias de lo que realmente ocurrió en el transcurso del proceso. A mí no me interesa qué ocurrió antes o eso, no, qué ocurrió en el proceso y por qué al final se absolvió a Laura Moreno y a Jessy Quintero cuando todo el mundo sabía bueno, todas las personas que conocían este proceso sabían que ellas iban a ser absueltas. Eso era una verdad incontrastable, que estas mujeres no contaba la fiscalía con prueba suficiente para determinar que estas dos damas tenían algún tipo de responsabilidad en este delito. Eso es lo que indicó el proceso y eso es lo que debe indicar el juez y el tribunal en este caso que confirmó la absolución. Yo conocí el caso, le repito, de manera profunda porque pues soy amigo de algunos de los abogados que sirvieron de defensores, sobre todo de Laura. Entonces, entonces denme 5 minuticos, me dan 5 minuticos mientras se toman un tinto y busco el escrito y se los envío. ¿Les parece, doctores? Sí, señor, gracias. Ya les Muchas envío. gracias. Muchas gracias, profe. Vale, Doc, gracias. Anticipemos un momentico el tinto. Anticipemos un momentico el tinto de ustedes, porque yo me pongo a buscar el escrito, lo escaneo y se los envío, ¿vale? Vale, Doc. Gracias. Gracias, profe.
Listo, doctores, ya tienen el escrito en el grupo, en el WhatsApp, este grupo de WhatsApp. Sí, señor, ya llegó. Gracias, doctor. Bueno, entonces, este es un escrito que se presenta al inicio de una etapa de juicio en un proceso penal regido por la ley 906 de 2004. Ustedes van a aprender en su siguiente módulo que un proceso tiene básicamente dos etapas. Algunos dicen que tres, pero básicamente son dos, la etapa de investigación y la etapa de juicio. La etapa de juicio inicia precisamente cuando se radica ese escrito de acusación se radica por parte de la Fiscalía General de la Nación y se radica que en una oficina que para tal efecto dispone el Consejo Superior de la Judicatura. En Bogotá queda en el Complejo Judicial de Palo Quemado. La radicación de ese escrito inicia esa etapa de juicio, pero en ese escrito, entre otros aspectos, el fiscal debe indicar los hechos. Los hechos, lo que se denomina en su lenguaje jurídico penal, los hechos jurídicamente relevantes. ¿Quién hizo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Por qué esta persona ha sido llamada a juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación? Entonces, básicamente, mis doctores, es eso. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Qué fue lo que hizo? Y si esos hechos se enmarcan, lo que ustedes denominan la tipificación, se enmarcan dentro de algún tipo jurídico o de algunos tipos jurídicos. Además de eso, el fiscal debe indicar cuál fue el grado de participación, cuál fue la forma en que participó la persona, así como autor, como coautor, como cómplice, como partícipe, como interviniente, cómo participó esta persona en el delito. Eso se los indica, de una vez les digo, la de 29.221. Esa sentencia tienen que leerla aunque sea unas 10 vecesitas. Entonces, a ver, ¿quién está ahí? Doña Marta, no, porque doña Marta habló ayer. Sandra Rubio, ¿está ahí? Sí, profe, acá está. Entonces, por favor, Sandra, leamos los hechos de esta sentencia, lo que se denomina, de este escrito de acusación. En la medida de lo posible, prendamos la cámara. Lo que se Profe, dame un denomina segundo, por los favor, la aspectos, descargo en mi computador porque lo estoy viendo en el celular y es demasiado pequeño. Por favor, un momento. los aspectos jurídicos y los aspectos fácticos, los aspectos fáctico-jurídicos. Alguien que le vaya colaborando a Sandra mientras tanto. Profe, yo. Por favor, Julián. Bueno, dice, profe, ya prendo la cámara. Marco fáctico y jurídico. Sí, lento para que nosotros sepamos, don Julio, para que nosotros, don Julián, para que nosotros sepamos la fiscalía, porque ojo que la fiscalía aquí le está informando no solo a Jessy y a Laura, sino también a todos nosotros, qué fue lo que para la fiscalía ellas hicieron. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cómo fueron esos hechos? Lo escucho, don Julián. El día 30 de octubre del año 2010, el joven Luis Andrés Colmenares salió de su casa de habitación, barrio Quirinal, Bogotá, en horas de la noche. A partir de las 8:45 minutos, en compañía de Gonzalo Gómez y Laura Moreno, en una camioneta Sportage Kia de color negro, placas RCU 194, de propiedad de Laura Moreno, para buscar a otros compañeros e ir a la discoteca Penthouse, zona T de Bogotá. Espéreme, Julián, antes de que usted continúe, ¿en qué año sucedieron los hechos? 30 de octubre del año 2010. ¿Qué fecha tienes escrito? Arriba, en la parte superior derecha. Febrero 1 de 2012. Entonces partimos de la base, mis doctores, para todos, que ese escrito lo presentaron 2 años después que aparentemente habían sucedido los hechos. Continúe, Julián, por favor. Efectivamente, llegaron a ese lugar. Luis y Laura guardaron la camioneta en un parqueadero cercano e ingresaron a la discoteca, donde partieron hasta las 2:30 de la mañana, y Luis Colmenares salió de ese establecimiento con todos los amigos que hasta esa hora se quedaron.
El joven hoy fallecido, supuestamente, se fue a comer un perro caliente a la calle 85 con carrera 15, acompañado de Laura Milena Moreno Ramírez y Jessy Mercedes Quintero Moreno. Y ellas permanecieron con él durante el interregno de tiempo en que éste desaparece de ese lugar, con el resultado de haber aparecido muerto. En ese espacio del supuesto perro caliente, desapareció Luis Andrés Colmenares en compañía de las dos jóvenes mencionadas. Las precitadas en sus diferentes declaraciones aseveran que Luis Andrés Colmenares se cayó al caño del Parque El Virrey. Laura Moreno dice haberlo visto cuando se cae y Jessy Quintero respalda el dicho de Laura. A pesar que ella misma manifiesta no verlo caer al caño, en igual sentido lo dicen el resto de compañeros que iban en la camioneta de Laura Moreno, pero sin haberlo presenciado de acuerdo a su propia versión. La explicación dicho o versión entregada a la Fiscalía General de la Nación de parte de Laura Milena Moreno Ramírez y Jessy Mercedes Quintero Moreno, Luis Andrés Colmenares Escobar se cayó al caño de manera accidental. No tiene ninguna aceptación en la lógica, en la experiencia y en la ciencia, y por eso esa versión de defensa para evadir responsabilidad penal se desvanece, no tiene eco, es absurda y cae en el estado de la mentira frente a muchos aspectos particulares, pero a manera de ilustración miremos los siguientes, 2 puntos. Posición en que se encuentra el cuerpo de Colmenares de cúbito abdominal, con la última posición en que estuvo el cadáver luego de morir, posición de cúbito dorsal, livideces fijas violáceas. Los bomberos llegan al Parque El Virrey alrededor de las 4 de la mañana. Hacen el ejercicio de búsqueda cumpliendo los protocolos y las medidas exigibles para un caso como el que nos ocupa, utilizando lámparas y equipo adecuado, y no se encuentra el cuerpo de Colmenares. Esta situación hasta la misma Laura Moreno la respalda y dice textualmente en una de sus declaraciones: después de eso ya llegaron los bomberos, bajaron y dijeron que no había nada. En horas de la noche, otros bomberos de la misma entidad, sin ninguna dificultad, encuentran el cadáver de Colmenares. No se puede pensar en lo más mínimo que los primeros bomberos no fueron diligentes. Contrario sensu, ellos realizaron la búsqueda pertinente. Laura Moreno lo reconoce. La explicación de por qué no encuentran en el caño El Virrey a Luis Colmenares en la madrugada está en el fenómeno de las livideces cadavéricas. Eso es objeto y científico. Cabe en este apartado el dicho coloquial: el que lo entendió, lo entendió. El cuerpo de Luis Andrés Colmenares no se encuentra en ningún hueco, pues en el lugar donde es hallado el cadáver no hay hueco. Las fotos de la inspección así lo demuestran y son el mejor referente probatorio para evidenciar que el cuerpo muerto estaba en sentido oriente-occidente y la actividad de los bomberos de la madrugada que ingresaron a ese lugar agotó la búsqueda en ambos sentidos con las luces adecuadas. Es posible sostener las imputadas que la muerte es accidental cuando el cuerpo reporta fractura zona frontal derecha, lado derecho, zona media y zona izquierda, fractura en órbita derecha, fractura en órbita izquierda, fracturas en huesos de la nariz, fractura en maxilar derecho, fractura en zona maxilar debajo de la órbita izquierda, fractura en maxilar derecho. De acuerdo al caso en particular, me llama la atención que el trauma se localiza únicamente en la cara y no se encuentran más lesiones tipo escoriación o abrasión que configuran el arrastre en otros sitios anatómicos prominentes del cuerpo. Y si lo miramos integralmente con que todos los aspectos de la necropsia, no hay ninguna lesión que indique el arrastre en una superficie rugosa. A pesar de este aspecto científico, se trata de engañar a la justicia y a las víctimas sosteniendo que el cuerpo de Colmenares rodó en el caño del Virrey,
dos cuadras, tomando como referencia el sitio señalado por Laura Moreno como lugar de caída al caño. Alrededor de este absurdo y trágico episodio, haberle cegado la vida a un ser humano, hay un grupo de personas afianzados en manifestar que Laura Moreno les dijo que Luis Andrés Colmenares se cayó al caño. Postura también asumida también por Jesse Quintero. Se trata de los compañeros de estudio del obituado que iban en el carro de propiedad de Laura Moreno esa fatídica madrugada. Y como excepción a este panorama se encuentra Guillermo Alfonso, quien asevera que las heridas que observa en las fotos de la necropsia de Luis Andrés Colmenares son indicativas de una actividad criminal y que Laura les engañó con su dicho. La versión de Laura Moreno textualmente, que a su vez se trata de su planteamiento de defensa, es: yo podría decir que esto fue un accidente. Yo atribuyo que este hecho tal vez al licor, pero no puedo entender que una persona salga a correr por nada. Desde esa apreciación y manifestación de Laura Moreno, respaldada por Jesse, desconfigurar y desacreditar la tesis que Luis Colmenares se cayó al caño, probatoriamente que se trata de un homicidio agravado, pues el cadáver evidencia eso, pero no un accidente. Como aspecto trascendente, desde el punto de vista probatorio, los bomberos de Bogotá realizaron la búsqueda del cuerpo de Luis Andrés Colmenares siguiendo los protocolos oficiales en horas de la madrugada del día 31 de octubre de 2010 en el Caño del Virrey, y no encontraron al joven Luis Andrés Colmenares Escobar. Se tiene pleno conocimiento que Laura Milena Moreno Ramírez es la persona que conversa inicialmente con los bomberos que arriban al lugar y señala el punto donde, según el dicho de ella, se había caído al caño Luis Colmenares. Sin embargo, no es coincidente en el señalamiento del lugar y, por el contrario, genera contradicción ostensible. En horas de la noche del día 31 de octubre del año 2010, se reporta un cuerpo en el precitado caño y regresan otras unidades de bomberos y de inmediato encuentran a Luis Colmenares Escobar sin vida. Otra de las múltiples evidencias indiscutibles que acompañan esta investigación son las de lividez cadavéricas de Luis Andrés Colmenares, las cuales están en la espalda, es decir, por ser fijas y violáceas, es un fenómeno indicativo que su cuerpo estuvo como mínimo 12 horas en posición de cúbito dorsal y contraria a este aspecto forense con la postura en que los bomberos lo encuentran de cúbito abdominal. Pues si esa hubiese sido la última posición anatómica en que quedó al momento de que le causaran la muerte, entonces las livideces deben estar ubicadas en otra parte del cuerpo, abdomen. De ahí que este fenómeno es una evidencia científica señalativa que el cadáver fue puesto en el caño, mas no estuvo en el caño todo el tiempo. Como lo demuestra la criminalística, los cadáveres hablan y las livideces, fuera de ser un signo cadavérico, es un lenguaje que nos pone en evidencia en dónde podía estar el cadáver. En el caso concreto, en su última posición fue de cúbito dorsal en una superficie plana para que la lividez se forme. Es incoherente que haya estado en el agua Caño del Virrey por 17 horas de cúbito abdominal y las livideces las tenga en la espalda. Profundamente, este asunto riñe con las reglas de la ciencia. El fenómeno de las livideces conduce a que el cuerpo de Luis Andrés Colmenares tuvo que haber permanecido en otro lugar por más de 12 horas en cúbito dorsal. De ahí las livideces en la espalda. Además, las heridas hemorrágicas que tiene si hubiera estado en el agua por más de 15 horas, como se quiere hacer ver por las imputadas, poniendo el cadáver en ese lugar. Cuando dicen que se cayó al caño, indican que la sangre debía haber desaparecido por el efecto del agua y por el contrario, la sangre estaba fresca. La misma particularidad demuestran las heridas en el rostro, de las fotos de la inspección de cadáver y de la necropsia lo verifican sin dubitación alguna.
¿Qué lógica y coherencia puede tener que Luis Andrés Colmenares se haya caído al caño? Versión de Laura y Jessica. Cuando en su cara hay varias heridas que son calificadas por los expertos forenses como heridas hemorrágicas vitales y premortem, causadas antes de la muerte, y son con objeto cortante y con gran fuerza externa. Si estas heridas son antes de la muerte y Colmenares se cayó al caño, ¿quién le hizo las heridas con un objeto cortante? En efecto, si Laura Moreno y Jessy Quintero son testigos de los hechos, fueron las últimas que estuvieron con Luis Andrés Colmenares Escobar, por fuerza de lógica, fáctica y jurídica, son ellas quienes saben quién o quiénes, cómo, dónde y cuándo le hicieron esas heridas a Luis Colmenares. La respuesta que persigue este fiscal se encuentra en las manifestaciones de Laura Moreno hablando con Juan Pablo Valderrama por teléfono celular y que dichas comunicaciones fueron interceptadas de acuerdo a los mandatos constitucionales y legales. Dice textualmente Laura Moreno: yo vi las cosas. Jessy y yo somos las únicas testigos. Yo soy más testigo que ella. Jessy es mi testigo. Estas manifestaciones no son refiriéndose al perro caliente, no son refiriéndose a la ciclorruta o al Parque El Virrey o a las llamadas telefónicas. Su contexto literal e integral tiene como núcleo central la causa y la forma de muerte de Luis Andrés Colmenares. Pero para asimilar eso, es un marco que no rompa las reglas de la experiencia. Entonces, la evidencia que tiene la capacidad de sostener o por el contrario, mostrar una faceta distinta es el mismo cadáver. Cuando en un caso como este, los testigos se posesionan en un pacto de silencio y las imputadas plantean tesis defensivas, el ente acusador debe recurrir a la evidencia fundamental que es el cadáver. Por lo tanto, cualquier teoría, tesis o coartada que se invoque debe pasar por el tamiz forense, pero su referente es el cadáver de Luis Andrés Colmenares Escobar, sin hesitación alguna, narra en lenguaje forense. Cómo acabaron con su vida, cómo lo asesinaron, cómo cortaron su derecho a estar con su familia y con la sociedad en general. Pero el cadáver no demuestra que sea producto de un accidente, sofisma, y por ende caen las imputadas en una falsa argumentación llamada petición de principio. Si el cuerpo de Colmenares reporta una serie de heridas y fracturas que no son compatibles con una caída de altura, o por lo menos en las circunstancias que expresan Laura Moreno y Jessy Quintero, las cosas que se vieron son sin dudas las que refleja el cuerpo de Colmenares y que los estudios forenses que la Fiscalía ha desarrollado por medio de los expertos arriban a la conclusión que se trata de un homicidio y no de una muerte accidental. La tesis de muerte accidental se desvanece y pierde vigencia cuando se revisa el cuerpo de Luis Andrés Colmenares Escobar, que es una evidencia física y biológica. Este cadáver reporta golpes, heridas, fracturas causadas con fuerza en movimiento y estático. Por lo tanto, no hay desde ningún punto de vista forense opción de sostener que la muerte de Luis Colmenares se produce por la caída al caño del Virrey. El cadáver de Luis Andrés Colmenares nos ilustra y demuestra que fue golpeado, herido y posteriormente ubicado en el caño del Virrey y que encuentra eco en la ciencia forense, mas no en testigos amañados, manipulados o mentirosos, lo que hace que la versión de Laura Moreno y Jessy Mercedes Quintero se torna insostenible frente a la evidencia científica que tiene la Fiscalía 11 seccional delegada y presentará en juicio. No es posible, para evadir una responsabilidad penal, plantear una muerte accidental, pero que el cadáver no respalda ese dicho. No es admisible sostener que murió en un accidente, cuando la evidencia sustraída del cuerpo de Luis Colmenares desacredita cualquier opción accidental y menos de suicidio. Plantear una muerte accidental es sin duda una tesis de defensa, pero no la realidad de lo sucedido. No tiene lógica y además se enfrenta con las reglas de la ciencia sostener que el cadáver estuvo en el caño todo el tiempo y el mismo cadáver habla y nos muestra las livideces
que no se forman en agua, sino en lugares secos, sólidos y planos. Jesse Moreno sostiene en una de sus declaraciones: no sé por qué él quedó debajo del puente, sabiendo que él se cayó muy lejos de ahí. Esta manifestación de Jesse Quintero no es lógica cuando ella en otros apartados de su declaración señala que fue Laura Moreno la que informó por teléfono que Luis Colmenares se cayó al caño, sin dejar de reconocer que Luis Andrés, antes de morir, estaba solo con ellas dos. El dicho de Jesse Quintero Moreno en replicar que Luis se cayó al caño proviene de Laura Moreno. Si fuera coherente con su propio testimonio, no podría sostener en sus declaraciones que se trata de un hecho accidental o menos señale. Para mí no creo que la muerte de él hubiese manos criminales. Raya en incoherencia y contradicción que diga eso, cuando su postura inicial es que Laura Moreno, la que le dijo sobre la caída al caño, entonces si no vio caer al caño a Luis Colmenares. ¿Cómo es posible que defienda la tesis de accidente? Obviamente entiende la fiscalía con probabilidad de verdad que es rentable para Jesse Quintero darle vigencia a la tesis de un accidente, caída involuntaria al caño, pues ella encubre las cosas que vio Laura, y como lo dice la misma Laura Moreno, ella es su testigo, aún más en la conversación que se interceptó entre Jesse Quintero Moreno y Juan Pablo Valderrama. Jesse Quintero confiesa que ella había dicho no a muchas cosas. Esto fortalece su plan de encubrimiento cuando no dice la verdad, y por el contrario, niega con un no rotundo lo que le preguntan en intercepción telefónica citada. El encubrimiento de Jesse Quintero Moreno es indudable, y por eso opta no solo a defender el sofisma de la caída al caño para arribar a muerte accidental, sino decir la verdad, negar como ella misma dice en la interceptación, para respaldar un entramado que se traduce. Si la muerte se hace accidental, no hay responsabilidad penal para Laura Moreno y en efecto menos para Jesse Quintero. De ahí la necesidad jurídica de aferrarse a esa manifestación de accidente, cuando se descubre que es un homicidio y se ha encubierto el hecho criminal durante 9 meses, hasta el momento de la imputación como referente. No admite controversia por parte de la Fiscalía General que el cuerpo de Luis Andrés Colmenares lo hayan encontrado en el caño. Eso es incontrovertible. Lo que no es cierto es que se haya caído en ese lugar y menos a ese sitio llegó por un hecho accidental, como tampoco acepta la Fiscalía y los medios de conocimiento le dan la razón de que la manera de muerte sea accidental. La ciencia forense a través de los expertos indican que estamos ante un homicidio. Para buscar fortalecer el dicho de Laura Moreno Ramírez, caída al caño, muerte accidental, la defensa la sometió a una prueba polígrafa. La Fiscalía General, por los medios legales, ha logrado establecer que dicha prueba polígrafa fue objeto de manipulación en el sentido de que no se cumplió con todos los protocolos que se exigen en ese campo. Y sin duda, esto tiene una relación directa con el resultado. No es un hecho aislado, pues si no hace la prueba como se exige, en efecto, el resultado que se logra es el que se busca. Además, que la poligrafía en nuestro medio no ha tenido aceptación por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, como medio probatorio. Si en verdad la muerte de Luis Andrés Colmenares fuera accidental, como lo quieren hacer ver las imputadas, su cuerpo, su cadáver, que es evidencia física, así lo demostrará. Pues de manera lógica, fue Luis Andrés quien recibió los golpes. Fue Luis Andrés a quien le causaron las fracturas múltiples con objeto contundente. Fue a Luis Andrés a quien le propiciaron las heridas premortem y postmortem con objeto cortante. En efecto, lo que se encuentra en su cuerpo está diametralmente opuesto a lo que las jóvenes Laura Milena Moreno Ramírez y Jessy Mercedes Quintero Moreno plantean en todas sus declaraciones, por lo cual hay probabilidad de verdad que están involucradas, no en la muerte accidental, sino en el homicidio agravado de Luis Andrés Colmenares Escobar.
en los términos del artículo 336 de la obra procesal penal vigente, lo que obliga fáctica y jurídicamente a acusar a las imputadas por las siguientes conductas punibles. Listo, Julián, gracias, gracias. Ahora sí, Sandra, por qué conducta van a acusar a estas dos chicas? Pues según lo leído por homicidio. Eso es lo que sigue, eso es lo que sigue el escrito. Calificación jurídica frente a los hechos. Oscar, leamos la calificación jurídica. Calificación jurídica frente a los hechos. Los medios de conocimiento que fundamentan la investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación encuentran pleno respaldo en el Código Penal sustantivo de la siguiente manera. A. Tipicidad. Laura Milena Moreno Ramírez está comprometida penalmente en estos hechos así. En calidad de coautora impropia. Ojo, entonces Oscar, dice el escrito que coautoría impropia. Entonces, acuérdese en que la sentencia 29221 indica que para que una persona obre como coautor impropio de un delito cualquiera se necesitan 3 requisitos. Se necesita, primero, acuerdo común con los demás coautores. Segundo, división del trabajo criminal. Y tercero, importancia o aporte esencial, lo dice así la 29221, un aporte esencial. Entonces el fiscal está diciendo que esta chica es coautora impropia. ¿Cuál? ¿Laura? ¿Es Laura la que me está Sí, hablando? señor. Laura Moreno Ramírez. Sí, Laura señor. es coautora. ¿Qué más dice, hombre Oscar? Como coautora impropia de homicidio agravado, cuyo fundamento normativo está en el artículo 103 de la Ley 599 de 2000. A la letra dice, el que matare a otro. Este homicidio fue realizado en las condiciones que señala el artículo 107 del mismo código, en su numeral 7, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, o aprovechándose de esta situación. Luis Andrés Colmenares Escobar estaba en tercer grado de embriaguez, lo que le ponía en una condición de inferioridad por los efectos que produce el alcohol en un organismo humano y en virtud de las particularidades que tiene una embriaguez en este grado, facilitó que se aprovecharan de esta condición para ultimar su vida. La pena que señala el Código Penal colombiano para Laura Moreno Ramírez por homicidio oscila entre 400 a 600 meses de prisión en establecimiento carcelario. Laura Milena Moreno Ramírez se encuentra incursa en la conducta de falso testimonio descrita en el artículo 442 del Código Penal colombiano. Bueno, entonces hasta ahí, Oscar, hasta ahí, Listo, porque listo. pues el falso testimonio todavía no lo hemos estudiado. Pero entonces, en este break que vamos a hacer ahorita, 10 minuticos, ustedes me van a decir, pues ya hasta ahora lo que ha leído Julián y lo que ha leído Oscar, si efectivamente esta chica Laura, en lo que atañe a Laura, porque a Laura la imputan, la acusan por el delito de homicidio agravado, entonces van a leer los hechos nuevamente, allá mentalmente, y van a decir si efectivamente Laura es o no coautora del delito de homicidio agravado. ¿Sí o no? Ustedes me darán su respuesta. 10 minuticos y ahorita nos encontramos nuevamente.
Listo, doctores. Entonces díganme, alguien que desee intervenir, levanta la mano y le concedo el uso de la palabra. Díganme, acorde con esos hechos, ¿cuál fue la acción que desplegó Laura para que el fiscal indique que efectivamente esta chica es, ojo, como lo indica el escrito, coautora impropia del delito de homicidio agravado? Levanten la mano, por favor, y les concedo el uso de la palabra, pues en el orden en que vayan levantando su mano. ¿Quién tiene alguna acotación en relación con eso, en relación a los hechos que para la Fiscalía constituyen coautoría impropia del delito de homicidio agravado? Los escucho. Ana Serna, ¿está en el clase? Sí, Alejandra. profe, sí estoy en clase. Bueno, entonces cuéntame, Ana, ¿cuáles fueron los hechos por los cuales la Profe, Fiscalía estoy dice leyendo, que esta chica señor. fue responsable del delito de homicidio? ¿Ella qué hizo? Ella estuvo en el momento que él, en los últimos momentos de él. Profe, realmente estoy leyendo y ya tenía la referencia que vi en la serie de Colmenares. No, esa serie no la mire porque esa serie, hay muchas cosas que faltan, Sí, la verdad. es que eso estaba mirando. Mm, Eso estaba mirando porque ahí las muestran a ellas como solo estuvieron presentes ahí como, bueno, las que lo vieron por última vez. Pero aquí en el escrito sí está como que tienen, o sea, culpa de eso. ¿Tienen culpa por qué? Entonces estoy leyendo. O sea que Porque, ustedes ya saben señor, los conceptos, ustedes ya saben los conceptos de coautoría impropia, o sea que el fiscal indica que hubo un acuerdo con algunos otros coautores, que hubo una división del trabajo criminal y que hubo una esencialidad o un aporte esencial. ¿Cuál es el acuerdo común? ¿Cuál es la división del trabajo criminal? ¿Y cuál es el aporte esencial? Escucho a Antonio, por favor. Profe, bueno, de acuerdo, pues yo voy a opinar con respecto a lo que usted mencionó anteriormente. Y era, entendamos que la fiscalía es un ente acusador. Y la función de esta, ¿sí me escuchan? Perfectamente. Ok, la función de esta es acusar, como principalmente. En este caso tenemos que se denomina autoría impropia por el término que utilizó Laura en Luis se cayó al caño. Ese término implica de que ella tuvo la iniciativa. Para mí, ella es culpable, pero no existen las pruebas para demostrar dicha culpabilidad. A mí no me interesa Antonio, lo que usted piense, sino lo que dice la fiscalía. ¿Qué dice la fiscalía? Mire que lo que nosotros pensamos, eso es irrelevante. De hecho, a nosotros nos interesa lo que piensa el juez. Pero Antonio, ¿qué dice la fiscalía? ¿Cuál fue su aporte al delito? Pues ella fue la que, bueno. Ya Julián nos leyó los hechos. Entonces, con Sí, base en profe. esos hechos, si la fiscalía dice que ella es coautora, quiere decir que ella prestó un aporte a la muerte del señor Colmenares. ¿Cuál fue su aporte? Pues, bueno, con respecto a las pruebas que tiene la fiscalía, es que No, movieron el cuerpo. con respecto a los hechos. En los hechos no ¿A se... los hechos? Sí, claro. ¿Cuál fue el aporte? Es que mire, Antonio, cuando usted es muy sabio al decir la fiscalía tiene que acusar, pero uno no puede acusar por acusar. Yo, fiscalía, le tengo que decir a usted, Antonio, en caso tal que yo lo fuera a acusar, Antonio, para mí, Fiscalía General de la Nación, usted es autor del delito de homicidio agravado, porque el día 30 de octubre, usted, junto con otros coautores, mataron a Colmenares. Su labor consistió en empujar a Colmenares para que éste muriera, o su labor consistió en esconder el cadáver, o su labor escondió en propinarle golpes. A usted le tienen que indicar por qué lo están acusando, qué fue lo que usted hizo
para que llegue a decirse que efectivamente usted es coautor de un delito. ¿Qué fue lo que usted hizo? Usted le pegó, escondió el cadáver, lo empujó, lo emborrachó. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue ese aporte de la persona? Porque si hablamos de coautoría impropia, les repito, si hablamos de coautoría propia, quiere decir que hubo un acuerdo común, que primero todos se pusieron de acuerdo en matarlo, según, porque así lo exige la ley, no es porque me lo invente, sino porque así lo exige la ley cuando hablamos de una coautoría impropia. Entonces, la fiscalía tiene que indicar en los hechos, primero, que todos se pusieron de acuerdo en matarlo. Segundo, que Laura, en este caso, Laura tuvo una división en todo el trabajo criminal, o sea que se pusieron de acuerdo y a cada uno le asignaron un rol distinto. Y tercero, que el aporte de Laura fue tan esencial que sin él eventualmente no se hubiese podido cometer el delito. Eso es lo que tiene que indicar la fiscalía en los hechos. Indistintamente de lo que nosotros pensemos, nosotros tenemos que ceñirnos es a lo jurídico, no a lo particular ni a lo popular, sino eminentemente a lo jurídico. ¿Listo, Antonio? Listo, profe. Entonces, en ese caso, no se logra demostrar por parte de la fiscalía la coautoría impropia. Yasmín, te escucho. No, qué pena, no me es posible prender la cámara, pero por la lectura del compañero y lo que alcancé yo a leer nuevamente, la fiscalía para acusar de coautoría impropia a Laura se basa en que ella fue la persona que colaboró colocando a Andrés en estado de indefensión, o sea, colocándolo en estado de embriaguez. Dice el escrito que ella lo colocó. O sea, que ella uno de los hechos de imputabilidad dice que fue coautoría porque ella colaboró, permítame ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Dice, en calidad de coautora impropia de homicidio agravado, cuyo fundamento normativo está en el artículo 103 de la ley 599 del 2000, a la letra dice, el que matare a otro, este homicidio que fue realizado con las condiciones que señala el artículo 107 del homicidio, código de su numeral 7, colocándola a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovechamiento de esta situación. Entonces ellos como que recalcan que ella fue la persona pues que lo llevó a tomar o algo así, ¿no? No me interpretes, Yami, lo que está ahí escrito, ellos lo tienen que, porque es que miren, miren, por favor, colóquense en el sitio de Laura. A ustedes les tienen que indicar qué fue lo que hicieron, no lo que piensen. No, a mí no me interesa lo que ustedes piensen, porque es que si ustedes son Laura, ustedes tienen que escuchar de la fiscalía qué fue lo que hice yo. Si yo estoy sentado en el banquillo de los procesados, a mí la fiscalía me tiene que decir, mire Nelson, usted hizo esto, pero la fiscalía, ¿qué está diciendo? ¿Qué fue lo que hizo? No lo que nosotros lleguemos a especular, que le dio el trago o no le dio el trago. ¿Dónde está escrito que ella fue la que le suministró el trago al señor Colmenares? No, pero es que la fiscalía en los hechos solo dice que ella fue la persona que lo recogió en su camioneta, lo llevó a la discoteca y fue la persona con la que lo vio caer, pero que le mintió prácticamente a los bomberos con la relación a las circunstancias, que porque primero ha dicho que lo había visto caer y después que no lo había visto caer al caño y que ella se había controvertido como tal en sus versiones. Vale, Yasmín, entonces esos son los hechos, no más, no más. No lo que nos haya dicho ni Julio Sánchez, ni Arismendi, ni ninguno de ellos, ni la película, ninguno de ellos. No, esos son los hechos que tenemos. Esos son, solamente esos. No lo que nosotros lleguemos a pensar, sino esos nomás. Ah, ok. Entonces ustedes allá, cuando uno lee los hechos, se imagina lo que está leyendo, ¿cierto? Entonces eso es únicamente lo que nos vamos a imaginar, solo esos hechos. ¿Qué me dice Paula? Paola Hoyos. Buenos días, doctor. Qué pena es que en este momento no tengo disponible la cámara. Doctor, pues según lo del escrito de acusación, la fiscalía aduce que ella es culpable de homicidio agravado con coautoría impropia. Pienso que es por el hecho de que ella dice que ella fue la persona que lo vio caer a él del puente, pero pues como tal no hay otra prueba que la acuse directamente a ella, siendo que ella fue la última persona que vio caer a Luis Andrés del puente. Perfecto. Por eso. Sí. Vale, perfecto. ¿Qué dice Diana Carolina? Buenos días, doctor.
Qué pena, doctor, se me había caído el internet. Es sobre la pregunta de la lectura de los hechos, ¿verdad? Sí. Listo. Doctor, yo considero que respecto a Laura, no se da el delito de la coautoría impropia en el homicidio agravado, porque esto implica que hay un acuerdo de voluntades con otra persona. De los hechos de que la fiscalía ahí expone, lo que se extracta simplemente es que lograron determinar que el cuerpo tuvo unas lesiones graves, golpes, fracturas, y que de ello podían determinar era que la muerte no había sido accidental. Luego, entonces, al excluir que no era accidental, ellos se acogían a la... Y como la primera que había visto, pues supuestamente, o quien sostenía que el homicidio había sido accidental, y pues que no había logrado comprobarlo, entonces a ella, bueno, me enredé en eso último, doctor, pero lo que quería decir más o menos era que como no se probaba, como lograban según ellos desvirtuar que no era accidental y se acogían a lo agravado, por eso le imputaban una coautoría impropia. Y lo único que se lograba determinar era que el cuerpo no había sufrido pues tal accidente. Qué pena, doctor, discúlpeme, me enredé. Tranquila, tranquila, Diana. Si me enredo yo que llevo 50 años en esto. Bueno, ahora escucho a Julio, a un Julio. Gracias, Diana Carolina. O Julio, por favor. Gracias, doctor. Doctor, pues para mí es una coautoría impropia, pues si bien es cierto, contribuyó a ocultar el delito, no fue... A ver, Julio, ¿dónde dice que contribuyó a ocultarlo? Según esos hechos. No. Bueno, no lo ocultó, sino que comenzó a narrar los hechos de una manera que escondió pues totalmente lo que ocurrió en ese accidente, ¿no? Narró hechos diferentes a los que demuestra la fiscalía cómo ocurrieron. Por ejemplo, en el momento... Dijo mentiras. Sí, sí. ¿Y decir mentiras es un aporte esencial al delito? A ocultarlo. No, ojo, aquí no estoy diciendo que, bueno, pero ocultar, si usted ve un delito y después llega la policía y usted le dice mentiras al delito, ¿usted participó en el delito? Sí, porque no está contando la verdad como fue. Claro, pero contar la verdad es participar en el delito. O sea, si usted ve que dos personas matan a otro y usted va y le dice a la policía, no eran dos, eran cuatro, eran cinco, o yo no vi nada, o él se cayó solo, ¿usted participó en el delito? Pero no como coautor. No como coautor, ni como nada, eso es otro delito. Después se van a dar cuenta que es un encubrimiento, usted los está encubriendo, pero coautor del delito de homicidio agravado. Ojo que yo les dije que la sentencia 29.221 indica que el aporte se tiene que, por eso se denomina aporte esencial o como lo denomina también la sentencia 29.221, un aporte funcional. ¿Funcional por qué? Porque el aporte se tiene que prestar cuando se está cometiendo el delito, no antes ni después, sino cuando se está cometiendo el delito. Gracias, Oscar. Escucho a Nicole Solano. Profe, qué pena, es que de acuerdo a las intervenciones de los compañeros yo me confundí, o sea, ¿cuál es la pregunta objeto del debate? No, la pregunta es si efectivamente, con base en los hechos que nos leyó Julián, con base única y exclusivamente en esos hechos, esta niña Laura sería una coautora impropia. ¿Con base a qué? Según la fiscalía, los hechos que nos leyó Julián. De hecho, duró bastante porque son unos hechos largos. Profe, pues es el que cuando menciona que ella incurre en la conducta de falso testimonio, ¿no? No, ella no, yo le dije que lo que tiene que ver con el homicidio agravado. Doctor, si me permite. Ya, Oscar. Pues solo con el homicidio agravado porque el falso testimonio aún no lo hemos estudiado, solo en lo inherente al homicidio agravado. Entonces, les repito, la fiscalía debe indicarle, en este caso a la persona que está acusando, qué fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo para decir que ella es una coautora del delito de homicidio agravado?
Bueno, ahora sí, Oscar, cuénteme. Doctor, pues basándonos directamente en los hechos, la Fiscalía se equivoca porque dice que Laura realiza un aprovechamiento de unas circunstancias y pues dentro de la coautoría impropia en ninguna parte dice que se debe dar un aprovechamiento. Como bien usted nos ha enseñado reiteradamente, pues debe ser un acuerdo, una división del trabajo y una importancia o relevancia del aporte. Ahora, la Fiscalía asume que hay un noviazgo entre el occiso y la sindicada. Entonces, el asumir esa situación constituiría el agravante, pero no está tampoco plenamente evidenciada ni tampoco confirmada. Ese pues es Básicamente la mi Fiscalía dice, consideración. mire, Laura y Colmenares se fueron a rumbear. Y cuando se fueron a rumbear, salieron a comerse un perro. Y la última persona que estuvo con Colmenares fue Laura. Estaba comiéndose el perro con él. Y Colmenares apareció muerto en un caño. Y pues Laura dijo mentiras. Entonces Laura, como dijo mentiras, porque él no se cayó del caño, para la Fiscalía, ella no se cayó del caño, sino a él lo empujaron y le pegaron. Pero como Laura dijo mentiras, entonces Laura es coautora del delito. Básicamente, Laura es coautora del delito porque dijo mentiras. Julio lo dijo mentiras de que él se había caído y acorde con las livideces cadavéricas, que son los rastros o huellas que quedan en los cadáveres, este señor no se cayó, sino a este señor le pegaron y lo tumbaron y apareció después. Entonces, como Laura dijo mentiras, Laura es coautora del delito. Entonces pregunto, ¿a uno lo podrán condenar con ese argumento? Que como yo dije mentiras, por coautor de homicidio agravado, ya el otro delito será objeto de otro estudio, pero como coautor de homicidio agravado porque dije mentiras, o entonces uno dice, bueno, por eso es que yo les dije, doctores, que este caso nació muerto, este caso desde el inicio ya se sabía, desde el inicio de este caso ya se sabía cuál iba a ser su final. Ahora, ¿por qué yo le pregunté a Julián? ¿Por qué le pregunto a Julián? Bueno, esto ya es a manera de chisme, ¿no? ¿Por qué le pregunto a Julián cuándo sucedieron los hechos, que fue en el año 2010, y cuándo se radicó el escrito, que fue en el año 2012, 2 años después? Si una persona desprevenida lee el escrito de acusación, lo primero que piensa es que efectivamente a Colmenares le hicieron el protocolo de necropsia definitivo cuando él muere. Resulta que cuando Colmenares muere, le hacen una necropsia en medicina legal y no encontraron ninguna herida sospechosa, absolutamente ninguna herida sospechosa. Todas las heridas que tenía Colmenares precisamente indicaban que él se cayó de ese caño. Eso indicó el primer protocolo de necropsia. Pero lo que pasó fue que como un año después, un año después, la mamá de Colmenares, es lógico y es entendible de una mamá, la mamá de Colmenares sueña que su hijo le dice que él no se suicidó, sino que a él lo mataron. Entonces se ordena la exhumación del cadáver para realizar una segunda necropsia, pero eso es un año después. Y se logra determinar por parte de los abogados de la defensa que la persona que exhumó el cadáver lo hizo con una pala y que le pegó con la pala al cadáver de Colmenares. Lo hizo de una manera completamente antitécnica, no siguió todos y cada uno de los protocolos que se deben seguir para exhumar un cadáver. Y muchos de los golpes que aparecieron en el segundo protocolo de necropsia se los propinó la persona que realizó la exhumación del cadáver con una pala, sin seguir todos los lineamientos que los manuales de criminalística exigen para una exhumación de un cadáver. Entonces empezaron a surgir dudas y dudas y dudas. Y a raíz de eso es que se hace la defensa a toda esta serie de dudas. Quiero escuchar a Lisbeth, por favor. Buen día, Doc. Bueno, realmente, ¿cómo se determinan todos los hechos? Se podría considerar que no hay una coautoría impropia porque como tal no cumple con los requisitos que usted nos comentaba.
el acuerdo, con la división del trabajo o un aporte. Al principio puede ser que la fiscalía, bueno, la incurrió en que fue una coautoría impropia, debe ser porque a lo mejor pensaron que llegaron a un acuerdo como tal porque ella era la que estaba en el último momento con él y pues lo vio correr y tirarse del puente, según ella. Pero como tal no se llega en conclusión de que ella también estuvo aportando, haciendo un aporte o por lo tanto haciendo una división del trabajo porque como tal no hubo una prueba que lo verificara. Entonces, pues por eso no se puede como tal comprobar de que sea una coautoría impropia. Eso es lo que yo considero. Y además, en el momento en que la fiscalía menciona que ella se desmiente, porque claro, ella tergiversó como tal toda la declaración que ella realizó allí la tergiversó, primero dijo una cosa, después otra, a lo mejor de pronto la fiscalía concluiría que como tergiversó todo, estaría de pronto desmintiendo todo y a la final no se estaría colocando de acuerdo con lo que pasó. Entonces yo creo que también por eso allí la fiscalía como tal incurrió a juzgarla más bien, pero no como tal a ver las pruebas que realmente nunca existieron una prueba como tal. Gracias, Lisbeth. ¿Qué dice don Julio? No, yo ya no estoy buscando otra cosa, pero no, pero bueno. ¿Qué estaba buscando, don Julio? No un agravante para el homicidio, por si de pronto el hecho de que ya hubieran ocultado, o no dicho la verdad, hay un agravante para mirar cómo las calificamos. Sí, pero no está ahí. Se acuerda que nosotros ya estudiamos esas circunstancias que agravan el homicidio del 104 y de hecho tenemos que partir de la base que ellas participaron cuando se estaba cometiendo el delito. Y si la fiscalía, bueno, por eso les decía, si la fiscalía, ustedes mañana o pasado mañana van a ser defensores o eventualmente fiscales o jueces, si la fiscalía va a realizar una labor, la tiene que hacer con la debida técnica jurídica y la técnica jurídica indica en que yo le tengo que informar a la persona qué fue lo que hizo o qué fue lo que dejó de hacer. Y ese hacer o ese no hacer constituyen delito. Entonces ella empujó o ella suministró el arma o le empezó o le pasó las armas o había huellas en el cadáver o qué sé yo que permita de pronto hacer de pronto una inferencia con base en indicios que ella cometió el delito. ¿Qué me dice Yasmín? No, es que precisamente lo que tú dices, basándonos en los hechos que relata la fiscalía desde el inicio que salieron a recogerlo a él, pues no hay uno solo que la relacione a ella como coautora impropia del delito, porque pues simplemente se están basando en lo que ocurrió en un grupo, incluso la misma fiscalía es clara que dice departieron todos ellos de manera voluntaria, ya ni lo subió a las malas a la camioneta, ni se lo llevó forzado, ni lo obligó a tomarse el alcohol, ni nada. Entonces, y el mentir no es una parte esencial para que se lleve a cabo un delito, como tú lo dices. Entonces, efectivamente, la fiscalía erró. El delito de homicidio, mentir sí es delito pero el homicidio no. Pero no es fundamental para ser coautor impropio en un delito, porque yo puedo decirte mentiras, pero eso no ni prevé ni culmina como tal el homicidio, doctor. Es algo Vale. que... ¿Lisbeth va a hacer alguna otra acotación? No, señora. Ah, perfecto. Listo, mis doctores. Entonces, bueno, ya tienen este escrito para que lo estudien. Ahí se van chismoseando de todo lo que pasó en el caso Colmenares. Y ya empiezan a darse cuenta del por qué terminaron absueltas estas dos niñas. Porque el proceso inició mal. Yo no estoy diciendo que al tipo lo mataron o no lo mataron porque no tengo ese conocimiento. No tengo ese conocimiento y lo que yo crea no importa. ¿Qué verdad nos importa? Miren, doctores, la verdad que se ventila en los procesos judiciales o en un proceso penal no es la verdad real, porque la verdad real nadie la conoce. Pues el único que conoce la verdad real es el muerto y el muerto a veces pues no sirve como testigo, aunque algunos criminalistas dicen que el muerto es el testigo de su propio juicio, pero cuando no tenemos las suficientes pruebas que nos da el muerto, pues aquí no tenemos otros testigos. Aquí el juez no sabe la verdad real, aquí el fiscal no sabe la verdad real, los defensores tampoco, los representantes de víctimas no saben la verdad real. Pero ¿qué verdad es la que se va a ventilar en un proceso jurídico penal? Es una verdad construida. Aquí nos empiezan a construir verdades. ¿Quién no construye su verdad? La fiscalía.
La fiscalía nos va a construir su verdad y la verdad de la fiscalía empieza a ser construida con base en los hechos que nos está relatando. Para la fiscalía, esos son los hechos, esa es la verdad para la fiscalía. Cuando ustedes escuchen a la defensa de Laura o a la defensa de Jesse, esta defensa construirá otra verdad. Ellos construyen una verdad que favorece los intereses de la defensa y la fiscalía construye una verdad que favorece los intereses de la fiscalía. La verdad que logre convencer al juez es la verdad que sale avante en el proceso. Nunca vamos a ver efectivamente qué fue lo que pasó ese día, porque no estábamos ahí, no somos testigos directos de lo que pasó. Nosotros simplemente nos basamos en lo que nos dicen, en lo que nos dice quién, en lo que nos dice la fiscalía y en lo que nos dice la defensa. Y ustedes como jueces tendrán que darle crédito o tendrán que darle credibilidad o a la verdad de la fiscalía o a la verdad de la defensa, lógicamente con base en las pruebas. Esa es la base que el juez tiene para tomar su decisión, única y exclusivamente las pruebas, no lo que él piense, ni lo que él crea, ni el conocimiento que tenga, no, es las pruebas y el conocimiento sí, pero jurídico, no su conocimiento personal. El juez podrá decir, no, pues no hay prueba, pero para mí ellas tuvieron algo que ver. Pues hombre, un juez no puede condenar a una persona sin pruebas, porque lo dice el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, porque el juez así lo considera. Estos juicios se realizan en Estados Unidos cuando hay jurados. Entonces a los jurados toca convencerlos allá en su corazón. Por eso es que los abogados, cuando ustedes ven esas películas ven que allá está el jurado y ellos buscan convencer al jurado, son con tesis personales, entrando al corazón del jurado. No, aquí nosotros los penalistas tenemos una característica muy bonita y es que no tenemos corazón. Los abogados penalistas no tienen corazón, de una vez partan de esa base, y mucho menos sentimientos. Los sentimientos se quedaron allá cuando ustedes empezaron a estudiar Derecho Penal. Ya hoy en día ustedes no tienen sentimientos. Eso es solo con base, mis doctores, en las pruebas y en el Código Penal, no más. Por eso es bueno que sean, sobre todo las damas, que sean abogadas penalistas, porque no tienen sentimientos y no tienen corazón, y eso es algo innato de ellas. Entonces, pues pueden perfectamente ejercer el rol de abogadas penalistas. ¿Preguntas? ¿Qué me dice Nicole Solano? Profe, qué pena, es que no recuerdo en qué parte del escrito se menciona que pues la defensa de Laura Moreno, para fortalecer su testimonio, la sometió a una prueba de poligrafía, ¿sí? Pero la fiscalía ahí pone a colación de que, bueno, para ese momento, en el 2012, la poligrafía, esta prueba, no tenía aceptación por la Corte Suprema de Justicia como medio probatorio. Entonces, pues, a mí me surgió la duda en este momento si se encuentra en el mismo panorama. Sí, Nicole, ni en ese entonces ni ahora, pero la fiscalía se equivoca. Si bien es cierto, o sea, es que la fiscalía aquí cometió muchos yerros. Si bien es cierto, la prueba poligráfica no está consagrada por la Corte Suprema de Justicia como una prueba idónea, esto es cierto para la fiscalía, Por eso el defensor no es que fuera un desconocedor del derecho penal, el defensor de Laura Moreno fue el doctor Pedro Aguilar, no fue Granados. Granados es el que salía en los medios, es el doctor Pedro Aguilar. Pedro Aguilar es profesor de la Universidad Libre, tanto de la maestría como de la especialización en Derecho Penal, fue mi profesor. Él fue el defensor de Laura. Cobró, de una vez les digo, para que ustedes se vayan ilusionando cuánto cobra un penalista, él cobró 2.500 millones de pesos por esa defensa, 2.500 millones de pesos, fuera de todos los gastos de investigadores y todo, o sea, como dinero que le quedó al abogado, 2.500 millones de pesos. Esto es cierto, pues para responder a Nicole, que me está haciendo la pregunta, esto es cierto para la fiscalía. La fiscalía no puede obligar absolutamente a nadie a realizarse una prueba poligráfica. No está consagrada esa prueba para la fiscalía, pero la defensa sí puede. La defensa puede llevar esta prueba, ¿para qué? Para favorecer a su cliente. De hecho, nosotros, así nos deja entrever la fiscalía, nos dice, mire, la defensa fue y le hizo el polígrafo a Laura.
pero esa prueba de polígrafo, primero, no está consagrada por nuestra Corte Suprema de Justicia, y segundo, la manipularon. Si no fuera consagrada, si no fuera aceptada, ¿para qué coloca que la manipularon? Si no es aceptada solo con base en esa afirmación, ya queda solucionado. Esta prueba no sirve y chao. Sí, eso no es cierto, porque o si no, la fiscalía no hubiese tenido que decir, mire, y la manipularon. No, si es cierta para la defensa puede llevar una defensa de su cliente, una defensa dice, mire, yo estoy defendiendo a mi cliente, yo traigo la prueba del polígrafo, no puede ser tomada como una prueba suprema, no, tendrá que ser valorada con las demás pruebas. Pero pues la defensa no siguió insistiendo con lo de la poligrafía cuando se presentó el escrito porque vio que no había nada, que la fiscalía no tenía absolutamente nada que incriminara a estas muchachas. Sin embargo, nótese como Laura Moreno y Jessy Quintero sí fueron condenadas. ¿Y fueron condenadas por quiénes? Por la sociedad. La sociedad condenó a Laura Moreno y a Jessy Quintero. Cuando la sociedad tiene que entender, y ustedes como futuros abogados, que una persona, la única entidad que puede condenar a una persona es un juez de la República, nadie más, no la sociedad. Estas muchachas sí fueron condenadas, sí, socialmente, fueron condenadas, pero miren que un juez de la República dijo, ellas no fueron las culpables de este delito, ellas fueron absueltas, son inocentes. Y la segunda instancia, o sea, 3 magistrados dijeron, sí, efectivamente, estas son inocentes, pero a todos nos quedó lo que nos vendieron los medios. Nos vendieron los medios que ellas cometieron el delito y que lo cometieron y que lo cometieron y que para mí lo cometieron y que ya quedaron condenadas precisamente por el manejo que le dieron los medios a este caso. Y como se trataba de gente pues importante y de gente con dinero, pues la sociedad siempre trata de ponerle cuidado a estos casos cuando se ven involucrados gente con alta capacidad económica. Pero casos como los de Colmenares se presentan miles o en palo quemado, sino que no le dan esa trascendencia que le dieron a estas 2 chicas que pues a la fin, bueno, ahorita parece que les van a indemnizar, les van a dar como de $1.000 millones de pesos a cada una precisamente por haberlas sometido a ese escarnio público, tanto a ella como a este señor Cárdenas, y de hecho Cárdenas estuvo hasta detenido, ellas estuvieron también en su prisión domiciliaria y a la final se logró establecer que eran inocentes de ese delito. Gracias, Nicole Tatiana. Ahora, ¿alguna otra persona? Perfecto. Listo, mis doctores. Entonces, miren que léanse por favor la sentencia 29221. Lean ese escrito a manera de, ustedes no tienen nada que hacer este fin de semana, ya les puse oficio, leer la sentencia 29221 y leer el escrito de acusación. Es bueno que el profesor coloque, que ustedes no pierdan el tiempo por allá en otras cosas distintas al estudio, ya tienen algo que hacer el sábado y ya tienen que hacer algo el domingo. Aparte de eso, también deben de estudiar lo relacionado con los delitos sexuales y con los delitos contra la vida y la integridad personal. Entonces, este fin de semana es solo muerte y sexo, solo ustedes van a pensar en muerte y sexo, porque el lunes, mis doctores, yo les voy a hacer un parcial y ese parcial solo va a preguntar sobre muerte y sexo. Miren que el tema es hasta interesante para que ustedes estén ocupados este fin de semana. Entonces, para que por favor el lunes sacamos otra notica y yo creo que esa será la última nota de este módulo. Entonces, para que por favor, porque yo no acostumbro a hacer exámenes finales escritos. Ustedes fueron afortunados y afortunadas porque no estamos en la presencialidad, pero todos mis exámenes son orales. Y pues aquí es una burla hacer un examen oral. Sin embargo, yo tomo atenta nota de las personas que participan, de las personas que pues realizan sus aportes y eso será reflejado posteriormente en su nota final. Les deseo un feliz fin de semana. Dígame, Antonio. Profe, a mí me surge la duda, bueno, ya que la defensa puede aportar por medios privados, en este caso, la prueba del polígrafo, sí. ¿Cómo lo puede controvertir, en este caso, la fiscalía como ente acusador, debido, pues, como no está el respaldo jurídico? Claro, ¿qué pasa, Nicole? Bueno, ustedes lo van a ver en su derecho probatorio, pero nos anticipamos.
a esos conocimientos. La prueba del polígrafo se denomina una prueba pericial, es es lo que se denomina un peritaje. Entonces, ¿cómo lo puede controvertir la fiscalía? Pues con otro peritaje. Un peritaje, la mayoría de las ocasiones se controvierte con otro peritaje. Traer un perito que efectivamente demuestre o que el peritaje inicial quedó mal hecho, o que no se siguieron las reglas, o que fue manipulado. Mírese que, Antonio, nótese que la fiscalía está argumentando, está afirmando en el escrito que la prueba poligráfica fue adulterada o fue manipulada. Tendrá que probar que fue manipulada. ¿Cómo? Pues posiblemente con otro poligrafista que diga, efectivamente, esta prueba no se llevó a cabo en debida forma. Y si no se llevó a cabo en debida forma, pues es una prueba que va a perder poder de convencimiento para el juez. El juez dirá, sí, si efectivamente se logra demostrar que la prueba fue manipulada, pues esa prueba no le va a servir tanto al juez, esa prueba no va a convencer tanto al juez, va a perder poder de convencimiento o poder suasorio, como lo llama la Corte Suprema de Justicia, va a perder poder, no le vamos a dar tanto crédito a esa prueba. ¿Quién más va a Vale, ser? profe, muchas gracias. Listo, Antonio. ¿Alguien más? Por ahí escuchaba a alguien, pero no vi nadie más. Profe, o sea, ¿Quién? ¿Joana Pinilla? no, yo no. No, Joana Pinilla no, entonces ¿quién? Alguien habló al tiempo que yo. Bueno, Nicole, cuénteme. Profe, es que tú habías dicho que hoy vamos a ver los delitos contra el patrimonio económico. Eso no va a entrar para el lunes, ¿cierto? Para el parcial. No, claro que no. Miren cómo soy de benevolente con ustedes. Si precisamente no quise incluir o no quise explicar los delitos contra el patrimonio para que no entren en el examen. Entonces no tienen ninguna excusa para no sacar 5 en el examen, porque solo lo que les dijo, solo muerte y sexo, no más, solo esas cosas. No, por ahora no hurtos. Ya la otra semana empezamos a estudiar hurtos, ¿vale? Bueno, doctores, un feliz fin de semana y gracias Sí, por su tiempo. Lo mismo, doctor. Gracias a usted, doctor. Profe, Sí. qué pena Gracias, molestarte. Gracias. Es que lo que pasa es que a mí me surgió una pregunta y fue cuando estábamos hablando de la coautoría y entonces lo que dijo mi compañera Yasmín y tú, que pues la mentira nunca se podía contar como coautor porque el mentir no hace que tú hayas participado en el delito. No, pero en el delito de homicidio, ¿no? En el delito de Sí, homicidio. el delito de homicidio. Y yo decía, digamos, me pregunté si en ningún caso, o pensé en el ejemplo de si alguien planea matar a una persona, hacen el plan, pero esa persona debe mentirle a No, la víctima pero ojo, y Natalia, llevarla hasta ahí. ¿Podría contar como coautoría o no? claro. Miren, claro que sí, pero Ok. en este caso no es una mentira que se le dijo a un tercero, sino que tú me dices, primero, esta persona planeó, o sea que ya estamos diciendo que él fue el que planeó todo. Segundo, le dijo mentiras a la víctima para llevarla a algún sitio. Entonces le dijo, mire, venga que allí están vendiendo Buchanan 18 años a 50.000 pesos la botella. Pues claro, el otro sale disparado a comprar la botella de Buchanan, lo lleva hasta allá y allá es donde lo matan. Pues ahí sí hubo un aporte esencial, pero es que decir mentiras, lo que Laura le dijo mentiras fue a la fiscalía, no al señor Colmenares. Le dijo mentiras a la fiscalía después de que se había supuestamente cometido el delito. Entonces, decirle mentiras a la fiscalía no se podría tener como una coautora del delito de homicidio, aunque posiblemente se puede llegar a dar un falso testimonio, pero el homicidio no. Ah, bueno, pues que tenía esa duda de si en algún momento la mentira sí podría contar. Entonces sí, muchísimas gracias, profe. Vale, Hasta vale. luego. Buen día. Bueno, hasta luego, doctores. Feliz Hasta fin de luego, semana. Doc. Buen fin de semana. Que esté bien. Hasta luego, doctor. Feliz día. Hasta luego, que estés bien. Hasta luego.